Tengo aquí un ejercicio que dice, si tengo esta masa de 45, este cuerpo de 45 kilogramos, decir cuál es la fuerza, averiguar cuál es la fuerza para empezar el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que este bloque está quieto, está en reposo, ¿sí? Además, se presenta como dato un coeficiente de rozamiento estático que es de 0,35. Lo que me olvidé de decir en el video anterior es que los coeficientes de rozamiento no tienen no tienen unidades de medida, son adimensionales. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a resolver estos ejercicios, ustedes tienen que hacer siempre un diagrama de cuerpo libre. Ejemplo, este de aquí. Miren, el diagrama de cuerpo libre tengo en X y en Y. ¿Cuáles son las fuerzas que están involucradas en X? Las fuerzas que están en X son la fuerza que yo trato de saber cuánto es, pero como existe un coeficiente de rozamiento, va a existir una fuerza de rozamiento. ¿Qué es fuerza de rozamiento? Es la que se opone al movimiento. Yo quiero deslizar el cuerpo a la derecha, pues la fuerza de rozamiento será a la izquierda. Además, este cuerpo tiene una masa que involucra la masa que tiene un peso verticalmente dirigido hacia abajo. Si el peso se dirige hacia abajo, existe una fuerza normal que se va para arriba. ¿Por qué? Porque la superficie es horizontal. Si la superficie es horizontal, la fuerza normal es vertical, es decir, forma 90 grados. Sería esta la fuerza normal que forma 90 grados con la superficie, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo es mi diagrama de cuerpo libre. ¿Está claro? Siempre debe estar presente estas fuerzas, ¿sí? Vamos a ver. Recordarán que era fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento era igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento puede ser estático o puede ser cinético, ¿sí? Cualquiera de estas dos, en este caso, estático. Vamos a ver. Entonces, como el cuerpo está en reposo, yo puedo aplicar la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que es igual. La sumatoria de las fuerzas siempre tiene que ser igual a 0 para que se cumpla esta ley. Como en mi diagrama existen fuerzas tanto en X como en Y, yo tengo que hacer que la sumatoria de fuerzas sea en ambos ejes. Primero, voy a tomar esto de aquí. La sumatoria de fuerza en X. ¿Cuáles son las fuerzas presentes en X? La fuerza que desconozco, la que se va a la derecha, menos la fuerza de rozamiento, es negativo porque se va en sentido contrario al eje X. ¿Sí? Por lo tanto es negativo y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Cuánto vale la fuerza? Y la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento que es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Incógnita. Fuerza normal. ¿Cuánto vale la fuerza normal? ¿Dónde está localizada la fuerza normal? En mi diagrama. En mi diagrama veo que la fuerza normal está en el eje Y. Muy bien. Entonces, podré decir que en la sumatoria de fuerza en Y existen, ¿qué fuerzas? La fuerza normal que se dirige hacia arriba menos el peso que se dirige hacia abajo. Y esto tiene que ser siempre igual a 0. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Esa es la primera ley de Newton, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito saber es la fuerza normal. ¿Cuánto es la fuerza normal? Despejemos de aquí. Fuerza normal es igual al peso. Tengan mucho cuidado en las unidades que le ponga el ejercicio. Recordarán que el ejercicio estaba un bloque de 45 kilogramos. El momento que le dice kilogramos estamos hablando de masa.
Para que se me haga peso, ¿qué tiene que pasar? Tengo que multiplicar por 9,8 y ahí obtengo el peso, en este caso de 441 newtons. ¿De acuerdo? El peso está dado en newtons y todo lo que viene dado en newtons se llama fuerza. Listo. Entonces la fuerza es de 441 newtons. Ahora sí, este valor de aquí ya puedo reemplazarle acá en el cálculo que estaba realizando. Por lo tanto, la fuerza es igual a 0,35, que es lo que me da el ejercicio, por la fuerza normal 441 newtons. La fuerza ha sido de 154,35. Ese es mi valor de la fuerza. Ahora, con esa fuerza, yo estaría, el sistema estaría en equilibrio. Voy a deshacerme de todos los gráficos que hice para que se vea claro en el ejercicio. Miren, si es que yo aplico una fuerza, en este caso de 154,35, díganme, ¿este cuerpo va a moverse? No. Lo que está es a punto de moverse, pero no se mueve. Para empezar el movimiento, entonces, ¿qué necesitaría? Que la fuerza sea mayor a esto de aquí. Entonces, para empezar a moverse, yo necesitaría de una fuerza mayor a 154,35. ¿Sí? Si es que es igual, no se mueve. Ese es su máximo valor para que el cuerpo siga en reposo. Pero una vez pasado de 154,35, voy a exagerar que sea 154,36, ese cuerpo ya se movió. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la fuerza necesaria para empezar el movimiento? Para empezar el movimiento, entonces yo necesito una fuerza mayor a 154,35. ¿Eh? Y eso era uno de los ejercicios que estaba en el deber. Espero que hayan podido resolver. Voy con otro ejercicio. Aquí tengo un ejercicio. Dice, sobre este bloque de 50 kilogramos se va a aplicar una fuerza que desconozco. Esta fuerza es la que quiero saber. ¿Cuánto es la fuerza necesaria para que este cuerpo se pueda mover? Hay un coeficiente de rozamiento estático presente, por lo tanto, ¿qué tienen ya en su mente? Que va a haber una fuerza de rozamiento. Además de esta fuerza, ya no es en forma horizontal, sino forma un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Por lo tanto, quiere saber cuál es la fuerza necesaria para que este cuerpo se mueva. Muy bien. Entonces, aquí yo lo he hecho. Primer paso, sobre el mismo gráfico le he puesto las fuerzas que actúan. Por ejemplo, si es que si sobre este bloque se actúa una fuerza, esta fuerza va a hacer que se mueva hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento será hacia la izquierda. No sé si esto de aquí es así. ¿Sí? Fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Muy bien. ¿Qué otra fuerza está presente aquí? Obvio, si tiene masa va a tener un peso. Muy bien. Y si, como son dos superficies en contacto, va a tener una fuerza normal, que es perpendicular al plano en donde se desliza el cuerpo. ¿Sí? Vamos. Lo siguiente y muy interesante es esto de aquí. La fuerza. La fuerza ahora sí ya no coincide en el eje X, sino esta fuerza es inclinada. Ahora a esta fuerza yo tengo que descomponerle en dos fuerzas. La una, la Fx, y la otra, la Fy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un ángulo de inclinación. Entonces, lo que deberíamos hacer aquí es tomar en cuenta, diferente al ejercicio anterior, es tomar en cuenta que esta fuerza se descompone en dos fuerzas. ¿Sí? Esa es la diferencia con el ejercicio anterior. Veamos. El diagrama de cuerpo libre sería este de aquí. Aquí tengo la normal, aquí tengo la fuerza de rozamiento, aquí tengo el peso, recordarán el peso es la masa
por la gravedad y ya tengo el peso, que en este caso es de 490 newtons. La fuerza. La fuerza ahora voy a descomponerla en dos, Fx y Fy. Muy bien. Entonces ahora sí. Aplicamos la primera ley de Newton puesto que este cuerpo estaba en reposo. ¿Sí? Y de aquí van a salir dos. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tiene X? En X tengo esta Fx que se va en sentido del eje X, por lo tanto es positivo, menos la fuerza de rozamiento, es igual a 0. ¿Sí? En cambio, en el eje Y, vamos acá, sumatoria de fuerza igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en Y? La fuerza que tengo en Y es la normal, que va para arriba, por lo tanto es positivo. Pero ¿qué otra fuerza está yéndose para arriba? La fuerza en Y está yéndose para arriba, por lo tanto es positivo. ¿Qué otra fuerza tengo en el eje Y? El peso, pero está dirigido hacia abajo. Todas estas fuerzas es igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a borrar todo esto de aquí para continuar. ¿A qué es igual entonces de aquí? Para saber la fuerza necesaria, yo tendría que saber cuáles son las componentes, cuánto vale Fy y cuánto vale Fx. ¿De acuerdo? Es por eso que aquí está despejado Fx. Quiero saber cuánto vale la fuerza en X. La fuerza en X es igual a la fuerza de rozamiento, despejando de aquí. Ustedes recordarán que la componente de un vector en X es igual a la magnitud por el coseno del ángulo que se está formando con el eje X. Aquí el ángulo que se está formando con el eje X es de 30. Por lo tanto, la componente de la fuerza en X es su magnitud, la fuerza que desconozco, por el coseno de 30. Y esto es igual a ¿qué? Fuerza de rozamiento. ¿A qué era igual? Al coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito saber cuál es la fuerza, tengo una incógnita, y cuál es mi coeficiente de rozamiento, sí lo tengo. Recordarán, era 0,3 y está dado en el ejercicio. ¿Cuánto vale la fuerza normal? Pues la fuerza normal, ¿en dónde le encuentran? En la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, vámonos a las fuerzas en Y. De aquí despejamos la normal. Y la normal es igual al peso menos la fuerza en Y. La normal sería igual al peso. Ya vimos que es 490 menos la fuerza en Y. Recuerde, ¿a qué es fuerza en Y? ¿A qué es la componente en Y? A la magnitud de la fuerza por el seno de este ángulo 30. Ahora, ¿qué me queda? También, de nuevo, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo una y tengo dos, N y F. Por lo tanto, tengo, espérenme un ratito, vean, tengo aquí una ecuación con dos incógnitas en el eje X y aquí tienen otra ecuación con dos incógnitas en el eje Y. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Y ahora ya es fácil resolverlo. ¿Sí? Sistema de dos ecuaciones. Traten de resolverla, pónganle pausa al ejercicio y resuelvan. ¿Listo? Sigamos. ¿Cómo encuentro entonces? Simple. Hagámosle más reducido esto. Demos el valor de coseno de 30, 0,87. Es igual, coeficiente de rozamiento 0,3 por la normal. ¿Pero cuánto vale la normal? Todo esto. Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema de dos ecuaciones? Pues por sustitución. La normal, ahora ya tengo todo esto, es la normal. ¿Me permiten? La normal es todo este valor de aquí. Por lo tanto, me quedaría 490 menos la fuerza por el seno de 30. ¿Cuánto es el seno de 30? Es 0,5, lo que tenemos aquí.
¿De acuerdo? Ahora sí, ya tenemos una ecuación con una incógnita que es la fuerza, que es lo que ando buscando. Muy bien, resolvemos 0,87F es igual a, multiplicamos esto de aquí, 0,3 por 490, 147 menos 0,3 por 0,5, 0,15 F. Resolvemos esta ecuación de aquí y voy a obtener que ustedes traten de resolverlo. Y yo voy a obtener que F es igual a 144,68. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál ha sido mi fuerza necesaria para, digamos así? Si yo pregunto, ¿cuál es la fuerza máxima necesaria para que ese cuerpo no se mueva? ¿Cuál es? El valor ha sido de 144,68. Esa es la fuerza máxima que se puede aplicar sobre esto para que este cuerpo no se mueva. Ahora, si yo quiero saber cuál es la fuerza para que empiece a moverse, entonces la fuerza para que se empiece a mover sería entonces una fuerza mayor que 144,68 para que se empiece a mover. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en base a eso, ustedes tienen que razonar la respuesta que se les pide según el planteamiento del problema. ¿Sí? Listo. Vamos con otro ejercicio. Vamos con este ejercicio de aquí. Miren. Perdón, este no. Este de aquí es más sencillito. Y quiero que este de aquí. Se fue. Listo. Aquí tengo dos cuerpos. Uno de 20 kilogramos, otro de 2 kilogramos. Como aquí hay dos superficies en contacto, hay un coeficiente de rozamiento que es de 0,8. Yo quiero saber cuál es la fuerza que debo aplicar para que este sistema empiece a moverse. Entonces, como tengo dos cuerpos, ustedes tienen que hacer dos diagramas de cuerpo libre. ¿Dónde está la fuerza, la incógnita, lo que me está pidiendo en este cuerpo? Entonces yo tengo que valerme sobre un diagrama de este cuerpo. Digamos, en este cuerpo, ¿qué fuerzas actúan? La fuerza que yo desconozco cuánto es, eso es lo que quiero calcular, y la otra fuerza, voy a hacerles aquí. La fuerza que yo desconozco está dirigida hacia abajo y la otra fuerza que es esta que está transmitida en este cable o alambre o hilo. Esto se llama tensión. ¿De acuerdo? Esto se llama tensión. Y miren, entonces aquí ya está hecho el diagrama de cuerpo libre. Aquí tengo la tensión que les dije que está transmitida a través del cable hilo y la fuerza que está aplicada. Pero además lo que no se está tomando en cuenta es que, y es algo lógico que debe estar presente, es el peso. Si es que yo tengo una masa de 2 kilogramos, el peso es de 19,6 newtons. ¿Listo? Entonces, si yo quiero saber la fuerza, como está el cuerpo en reposo, está en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en Y, que es el único eje presente aquí, será igual a 0. ¿Qué fuerzas están presentes en el eje Y? La tensión, que va dirigida hacia arriba. El peso está dirigido hacia abajo, negativo. La fuerza está dirigida hacia abajo, negativo. ¿Qué es lo que quiere saber usted? La fuerza. La fuerza sería igual a la tensión menos el peso. El peso ya lo tengo, es de 19,6. ¿Problema? Sí. ¿Cuál es el problema? Que tengo una ecuación, aquí ya tengo una ecuación, pero tengo dos incógnitas. ¿Sí? ¿Cómo resolver? Necesito entonces de otra ecuación. ¿Dónde voy a encontrarle a la otra ecuación? En el otro cuerpo. En el otro cuerpo, ahora, hacemos un diagrama de cuerpo libre. A través del cable, recordarán, va a haber una tensión. Siempre la tensión sale de los cuerpos, ¿sí ven? Salió del cuerpo, es decir, se fue hacia acá. Y aquí en el diagrama lo tengo. Aquí en el diagrama está. La tensión está dirigida hacia afuera.
La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la que se opone al movimiento. Se va para acá. Es decir, lo que tengo yo aquí, fuerza de rozamiento. Como existe una masa, existe un peso. Y el peso está dirigido hacia abajo. También existe una fuerza normal porque hay superficies en contacto. Hay dos superficies en contacto, por lo tanto existe una fuerza normal. Muy bien, entonces ahora basémonos en este diagrama de cuerpo libre. Hay dos ejes, ¿hay fuerza en los dos ejes? Sí, por lo tanto tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a ver. ¿Qué es lo que necesito saber yo? Según el problema que tenía, yo necesito saber cuál es la tensión. Esa era mi incógnita, recordarán. ¿Y dónde le encuentro la tensión? En mi diagrama de cuerpo libre, en el eje X. Muy bien, entonces tengo que hacer sumatorio de fuerza en X igual a 0. Y aquí está la tensión. Esta tensión de aquí es igualita a la tensión de acá. ¿Por qué? Porque es transmitido a través de un solo hilo. ¿De acuerdo? Entonces, esta tensión es la misma tensión que está acá. Bien, la tensión es positiva, la fuerza de rozamiento es negativa, no hay más fuerzas en X, esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la tensión es igual a la fuerza de rozamiento. ¿Ya que es igual a fuerza de rozamiento? Al coeficiente por la fuerza normal. En el ejercicio le está diciendo cuánto es el coeficiente, 0,8. Pero ¿cuánto es la fuerza normal? Desconozco. Vamos entonces acá. ¿Dónde encuentro la normal? La normal está en el eje Y. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Primera ley de Newton. ¿Qué fuerzas tengo en Y? La normal y el peso. La normal es positiva, se dirige hacia arriba. El peso es negativo porque se dirige hacia abajo. Por lo tanto, la normal es igual al peso. La normal es igual a peso. ¿Cuál es el peso de este cuerpo? Si fue 20 kilogramos, multipliquen por 9,8 y tendrán 196 newtons. ¿Sí? Ahora, recuerdan que aquí ustedes necesitaban la tensión y la tensión era igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Ahora sí, ya pueden decir que la fuerza normal es de 196. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la tensión? La tensión ha sido de 156,8 newtons. ¿Para qué me sirve esta tensión? Es algo largo, pero de seguir un proceso mecánico. Recuerden que todo lo que está aquí ya es matemática. ¿Sí? Tensión. ¿Esta tensión para qué encontré? Para reemplazarle acá. ¿Para qué? Para encontrar la fuerza. ¿Sí? Ahora sí ya puedo encontrar. 156 ha sido la tensión menos el peso, que era de 19,6, es igual a la fuerza. Resolvemos y la fuerza ha sido de 137,2 newtons. Listo. Esa es la fuerza máxima para que el cuerpo esté en reposo. ¿Sí? 137. Es decir, si yo aquí aplico una fuerza, borrar todos los... Si yo aquí aplico una fuerza de 137, como hay algo, este cuerpo no se mueve, este sistema no empieza a moverse. Para que empiece a moverse, yo debo aplicar una fuerza mayor a la que acabo de encontrar, para que empiece a moverse. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la respuesta. La respuesta para que empiece a moverse el sistema sería mayor a 137,2. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes, voy a hacerles otro ejercicio en otro video para que este no sea tan largo y ustedes puedan hacer o revisar nuevamente este video. Entonces, les dejo hasta aquí. Voy a hacer otros ejercicios en los siguientes videos.